Este año el Padre Javier me ha pedido que os acompañe con estas meditaciones cuaresmales y que hable sobre la relación que hay entre santidad y la situación que vivimos a nivel social y eclesial que Benedicto XVI tipificó con el nombre de dictadura del relativismo. Así que la meditación de hoy, de esta tarde, quiero dedicarla a la primera parte de estas dos cuestiones relacionadas entre sí, la santidad. Y lo primero que hay que preguntarse es, ¿qué es la santidad? Esto es lo primero. Posiblemente cualquiera ante esta pregunta respondería diciendo que la santidad consiste en hacer cosas buenas o en rezar mucho, en cumplir las propias obligaciones, los deberes matrimoniales, laborales. Eso es correcto, pero no es del todo correcto. Cuando nuestro Señor habla de la santidad, usa un verbo. Es muy importante para entender el Evangelio fijarse en las palabras y en los contextos. Jesús dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sed perfectos. Es decir, está usando el verbo ser. No está diciendo haced cosas. Está diciendo sed. Sed como vuestro Padre. Sed perfectos como vuestro Padre. Otra traducción dice sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Sed perfectos. Es decir, la santidad consiste en parecernos lo más posible al Dios que nos ha creado y al Dios que sabemos por la revelación que es nuestro Padre. Ser como, no iguales, no somos dioses, como Dios. Por lo tanto, volver al estadio original lo más posible. En ese estadio original, cuando Dios crea a Adán y a Eva, el Génesis dice que los crea, nos crea a su imagen y semejanza. Sed lo más posible parecidos a Dios. Ser. La santidad, por lo tanto, primero es una cuestión de ser. Ser santo. No se puede ser algo de verdad si no se demuestra con obras. No el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre, ese me ama. Pero las obras siempre tienen que ser consecuencia del ser. El ser precede al hacer. El ser es la base. El hacer es la consecuencia, el fruto de ese ser. Tenemos que intentar ser como Dios. Primera premisa. Después vendrán las obras. Primera premisa. Tengo que intentar ser como Dios. ¿Y cómo es Dios? Naturalmente hay que contestar a esa pregunta. Tengo que intentar ser como Dios. ¿Y cómo es Dios? El Antiguo Testamento da respuesta a esta pregunta con muchas atribuciones. Dios es, por ejemplo, el Todopoderoso. Dios es el Creador. Dios es el Juez. Dios es también, está muy claro en el Antiguo Testamento, Dios es misericordia. Pero todo eso, sin desdecir nada de ello, todo eso el Nuevo Testamento lo unifica en una palabra y en un concepto. Dios es amor. Es San Juan, nada menos que San Juan, el discípulo predilecto, el discípulo amado, el que lo dice. Dios es amor. Por lo tanto, ya tenemos que la santidad consiste en ser como Dios. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ser como Dios, y Dios es amor. La santidad, por lo tanto, consiste en amar. El que ama como Dios, no como el mundo, sexo, droga y rock and roll, no. El que ama como Dios ama, ese es santo. El que ama, naturalmente, inevitablemente, tiene obras de amor. Pero el amor
es antes que las obras, el ser es antes que el hacer. Primero quiero ser como mi Padre y después tengo que demostrarlo poniéndolo en práctica. Y ahí viene la tercera pregunta. ¿De dónde saco yo la motivación para ser como mi Padre? ¿De dónde saco yo la motivación para querer ser santo como mi Padre es? ¿De dónde saco yo la motivación para imitar a mi Padre siendo amor como Él es? ¿De dónde saco esa motivación? Santa Teresa de Jesús, nuestra gran maestra, decía que lo que había que hacer, se lo decía a sus monjas, lo que había que hacer era contemplar. Ella era una contemplativa, contemplar. No es lo mismo rezar que contemplar. O si se quiere, la contemplación es una forma de rezar. Rezar, lo entendemos así, lo ejercemos así, es hablar con Dios. En realidad esta definición no es correcta, Rezar es dialogar con Dios. Por lo tanto, hablar y escuchar. También es escuchar a Dios. Eso es rezar, dialogar, hablar y escuchar a Dios. Pero, en cambio, contemplar es ver, mirar. Contemplar es ver algo. Estoy contemplando el paisaje. Estoy viendo con ojos de admiración el paisaje. Estoy contemplando, estoy viendo con detenimiento, incluso con admiración. Quiero y tengo que ser perfecto, ser como Dios. Tengo que ser amor porque Dios es amor. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Para llegar a la motivación por la cual yo tengo que ser y hacer, tengo que pasar por un estadio previo que dé suficiente fuerza a esta pregunta. ¿Por qué? Ese estadio previo es la contemplación. Santa Teresa decía, contemplad, ¿qué? A Cristo crucificado, decía ella. Contemplad a Cristo crucificado. Fijaos en Él, deteneos en Él. En el siglo XVI, y también después el barroco, es muy interesante analizar la evolución de la escultura y de la pintura católica. Delante de la Reforma protestante y sobre todo delante del calvinismo tan austero, de negro, puritanos, el catolicismo fue siempre expresividad, incluso derroche de expresividad. Por ejemplo, al final del barroco, lo que se llama el rococó. Ahí están las iglesias espectaculares, por ejemplo, en Austria. Pero esa pintura y esa escultura, en España, en Castilla concretamente, tenemos una superabundancia de ello, era una pintura y una escultura cargada de expresividad. Los rostros terriblemente marcados por el dolor de las tallas de Cristo, de las pinturas de Cristo, sobre Cristo, las huellas de los latigazos, cómo aparecía su cuerpo totalmente descarnado. ¿Por qué el pintor, el escultor, por supuesto pagado por el que encargaba la obra, por qué lo hacía así? Había un motivo, la contemplación. En esa época es cuando Santa Teresa escribe, nuestro siglo de oro. Es en esa época cuando ella dice, contemplad, mirad, deteneos en mirad. ¿Qué? La cruz. ¿Qué significa? El amor de Dios. ¿Cuánto nos ha amado Dios? ¿Cuánto? Porque cuando tú contemplas a Cristo crucificado, el asombro, la admiración, el agradecimiento surge en ti. Dios mío, cuánto me has amado, cuánto te he costado, porque Él ha muerto por toda la humanidad, pero ha muerto por ti. Si solamente tú
yo hubiéramos sido los únicos que hubiéramos cometido un pecado, también habría venido a encarnarse y a morir por ti. No es que dice, no, o muero por 50.000 millones o no merece la pena. No, por cada uno de nosotros ha dado la vida. De esa manera, contempla al crucificado, contémplalo. A ti que te duele una pequeña quemadura o un dolor en la espalda o la cabeza con una migraña, a ti que estás sufriendo porque no te llega el sueldo quizá a fin de mes, contempla a Cristo. Es necesario, por lo tanto, este tipo de oración, la contemplación de Cristo y de Cristo crucificado, para poder dar el siguiente paso. Y ese paso es la motivación por la cual yo quiero amar como Cristo, amar a Cristo, amar como el Padre, amar al Padre. Ese paso es, esa motivación es el agradecimiento. No conozco otra. Hay otras, el miedo. Pero el miedo o el interés te llevan siempre al mínimo. El amor te lleva al máximo. El miedo te lleva a decir, ¿cuánto tengo que hacer para que no me manden al infierno? ¿Cuál es el mínimo que tengo que pagar? Lo mismo el interés. Quiero esto, quiero que Dios me ayude, quiero que Dios me cure de un cáncer, quiero que Dios me consiga un trabajo. ¿Cuánto tengo que pagar? El mínimo, ni un céntimo más. El agradecimiento es otra cosa. El agradecimiento es la memoria de tu corazón. El agradecimiento es el sentimiento que nace en ti ante el Dios crucificado. Pero no solamente ante el Cristo crucificado, sino también el agradecimiento que nace en ti cuando te conoces a ti mismo. Por eso, otro santo, mucho más antiguo que Santa Teresa, pero un experto en este camino de la santidad, San Agustín, decía en sus confesiones, Señor, que yo me conozca y que yo te conozca. Que yo me conozca. Que me dé cuenta de quién soy. Que me dé cuenta de cuáles son mis defectos, mis pecados. Él los expone en las confesiones. Que yo me conozca, Señor, que yo me conozca. Que no me engañe, creyéndome que soy, qué sé yo qué. Que yo conozca, Señor, el barro del que estoy hecho. San Pablo, anterior incluso a San Agustín, decía, porque se conocía, llevamos este tesoro, la revelación, en vasijas de barro. Señor, que yo me conozca, para que después cuando yo te contemple y te vea sufriendo y te vea muriendo, me dé cuenta de qué poco valgo yo y de qué grande es tu sacrificio. San Pablo dice, quizá por un justo se encontraría alguien dispuesto a morir, pero Cristo murió por nosotros, siendo nosotros pecadores. Primera etapa, por lo tanto, en este camino hacia la santidad. Ser santo es intentar ser como Dios, ser. Segundo, Dios es amor, por lo tanto, ser santo significa amar, ser amor, como Dios es. Tercero, esto es difícil, muy difícil a veces, perdonar al enemigo, por ejemplo. Es muy difícil, tengo que tener fuertes motivos para hacerlo. Esos motivos es el agradecimiento. Pero para que en mí surja el agradecimiento con la fuerza suficiente como para querer ser amor como Dios, para eso tiene que haber contemplación de mí, que yo me conozca, y del amor de Dios, que yo me conozca y que yo te conozca. Esta es la primera etapa del camino de la santidad. Y sí, a continuación entramos en las obras.
tengo que dar obras de amor, tengo que dar frutos, tengo que dar obras de agradecimiento. Para ser santo tengo que ser amor y solo demuestro mi amor con obras de amor. Obras como Cristo me ha enseñado, a imitación de Cristo. Y ahí es donde viene el problema del relativismo. ¿Cómo puedo tener obras de amor si no sé lo que es amor? ¿Cómo puedo tener obras de amor si no sé distinguir el bien del mal? ¿Cómo puedo tener obras de amor si mi conciencia está tan confundida porque la han engañado y se ha dejado engañar? ¿Cómo puedo tener obras de amor si mi conciencia ya no me dice qué es lo justo y qué es lo que está mal? Ahí es donde entra el problema de cómo hoy resulta especialmente difícil el camino de la santidad, porque la confusión que a todos más o menos nos afecta es tan grande, a veces parece irremediable, es tan grande que ni siquiera nos lo proponemos, y cuando nos lo proponemos, con frecuencia no sabemos realmente qué tenemos que hacer. Pero hoy meditemos sobre esto. Que yo me conozca, Señor, que yo me conozca, que no me engañe, que sepa de qué barro estoy hecho, que yo me conozca y que yo te conozca. Que yo me mire y me asuste, y que yo te mire y caiga de rodillas de agradecimiento para decirte: aquí estoy, Señor, como la Virgen, para hacer tu voluntad. Que así sea. En la meditación de ayer, dentro de este ejercicio cuaresmal de reflexionar sobre la relación que hay entre la santidad y la situación actual que se vive en el mundo y en la Iglesia, el relativismo, me dediqué a explicaros en primer lugar en qué consiste ser santo. Justo me fijé en el verbo que usa el Señor cuando anima, pide, ordena a sus discípulos que sean santos. Sed, verbo ser, ser, porque el ser es anterior al hacer. El hacer es una consecuencia del ser. El hacer es la realización del ser. Primero se es y luego se hace. Este ser como Dios significa que tenemos que intentar tener el ser de Dios, la naturaleza divina. Dios es amor. Hemos sido creados a imagen y semejanza de ese Dios. Tenemos, por lo tanto, que procurar, luchar para poder ser, tener esa naturaleza divina, imitar naturalmente, imitar esa naturaleza divina. Tenemos que ser como Dios es. ¿Y cómo es Dios? Lo responde San Juan: Dios es amor. Por tanto, el camino de la santidad es el camino de ser como Dios, es el camino de ser amor como Dios. Un amor a la imagen, a la imitación de Cristo, no el amor como el mundo lo considera, no el sexo, droga y rock and roll. Ahora, esta tarea de ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, os decía ayer, es muy difícil, es ardua, es un camino, no hay que ocultarlo, es un camino empeñativo, es un camino cuesta arriba. Hace falta, por lo tanto, mucha motivación. Esa motivación es la espiritualidad. La espiritualidad, que es mucho más que la oración. La espiritualidad es el motivo por el cual yo quiero agradar a Dios. El motivo por el cual yo quiero ser santo, quiero ser amor como Dios es santo, como Dios es amor. ¿Cuál es el motivo? Pues decía, solo hay un verdadero motivo cristiano. Hay otros, el miedo, el interés, estaban antes de Cristo. Hay que tenerlos presentes. El infierno existe, el cielo existe. Por lo tanto, el miedo y el interés juegan un papel, incluso un papel importante.
Pero uno no se relaciona con su padre, ni por miedo a que te deje sin herencia, ni por interés a que te la dé. Uno se relaciona con su padre, con su mamá, quiere a su padre, quiere a su madre, porque es su padre, porque es su madre. Es decir, el motivo, el verdadero, el único motivo genuinamente católico para querer ser santo es el agradecimiento. Y os decía, ¿cómo aumentamos el agradecimiento? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos, nos lo han enseñado los santos, os citaba Santa Teresa de Jesús, miramos el crucificado. Es decir, miramos, contemplamos con el corazón, dedicando tiempo a contemplar y tiempo a leer los pasajes de la Escritura donde nos narran eso. Contemplamos a Cristo, muerto por nosotros, resucitado por nosotros. Hoy el Evangelio dice precisamente eso: cuando sea levantado en alto, atraeré a todos a mí. Contemplamos a Cristo crucificado y eso nos lleva a enamorarnos, a agradecer, a desear hacer aquello que le agrada a Dios, a querer ser santos por agradecimiento a Dios. Ahora bien, este agradecimiento que debe de surgir en una persona normal, es de buen nacido ser agradecidos, en una persona normal tiene que surgir el agradecimiento cuando contempla el amor de Dios. Este agradecimiento se puede encontrar con un obstáculo, el no conocernos. No conocernos y pensar que todo eso que ha hecho Dios, no solo la muerte en la cruz, también la creación, también la salud, poca o mucha que tengamos, también el tiempo que hemos vivido, también la familia, también todo lo que tenemos, que todo eso es un justo pago porque lo merecemos, no un don, sino un derecho. Y por eso os decía, y terminaba con esto la meditación de ayer, citando la frase de San Agustín: Señor, que yo me conozca y que yo te conozca. Que yo te conozca y que yo comprenda tu amor infinito, pero también que yo me conozca y me dé cuenta de lo poco que merezco ese amor infinito. No tengo derecho a que Dios muriera por mí, no tengo derecho. No tengo derecho a que Dios se hiciera hombre en Belén, en Nazaret, en Belén por mí. No tengo derecho. No tengo derecho a vivir eternamente con salud. No tengo derecho a tener tantas cosas que tengo. Es un don. Porque ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? Cuando yo me conozco, cuando conozco esta vasija de barro, así se define San Pablo, nada menos que el gran San Pablo a sí mismo: llevo este tesoro en una vasija de barro. Cuando yo me conozco y te conozco, me admiro infinitamente más. ¿Cómo es posible que Dios haya muerto por alguien como yo o como ese o como el otro, Porque yo soy yo, pero anda que el otro, pues por ese también ha muerto Dios. Y el otro, pues también por ese ha muerto Dios. Y aquel que te escandaliza más que nadie en el mundo, pues también por ese ha muerto Dios. De ahí surge el agradecimiento. Y cuando tenemos la motivación, la fuerza, la energía, el regalo, es decir, las ganas de ser santos, hay que contestar a otra pregunta, que es la primera pregunta que quiero ayudaros a contestar hoy. ¿Cómo tenemos que ser santos? Quiero ser santo, la motivación es el agradecimiento. Quiero amar como Dios, quiero ser amor como Dios, y la motivación es el agradecimiento. Pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago? La Iglesia nos proporciona, Cristo a través de la Iglesia nos proporciona tres cosas extraordinarias, fundamentales para nuestro camino hacia la santidad. Tres. En este orden. Primera, nos da la luz. Segunda, nos da la fuerza. Y tercera, nos da la misericordia. Los tres grandes dones que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos dan para poder ser santos. Luz, ¿qué significa? Saber distinguir el bien del mal.
¿Cómo voy a hacer el bien si no sé en qué consiste el bien? ¿Cómo voy a ser santo si no sé en qué consiste ser santo? ¿Cómo voy a amar si no me han enseñado en qué consiste amar? ¿Cómo voy a ser santo si creo porque me lo han dicho, y me lo han dicho curas y obispos, me han dicho que eso no es pecado? Entonces, si me lo han dicho mis maestros, que saben más que yo, entonces yo, por supuesto, hago aquello pensando que no es pecado. Y doy gusto a mis instintos pensando que no es pecado, pero lo es. Por lo tanto, primera cuestión, la luz, la enseñanza. Para ser santo, tengo que saber en qué consiste ser santo. Y ahí es donde el relativismo nos ataca de una forma profundamente nociva, demoledora, porque nos confunde, y nos confunde desde fuera el mundo. En España se ha aprobado una ley que establece que hay 20 tipos de familias. Fíjate, y nosotros sin enterarnos. Pues hay 20 tipos de familias. Hay una ley de protección de los animales. No hace mucho el nuncio de su santidad en España hacía referencia a ello con mucha ironía y decía: en España ahora está más castigado matar una rata que matar un niño. El mundo que nos rodea ya no tiene conciencia, no digo cristiana, digo humana, del bien y del mal. Llama derecho al homicidio. Es un derecho matar a un bebé que no ha nacido todavía y que es absolutamente inocente, sea cual sea la causa por la cual ese bebé viene al mundo. Un derecho. Pero ¿cómo va a ser un derecho? El homicidio es un derecho. En este contexto de absoluto relativismo, de hundimiento, no ya de la ley moral cristiana, sino de la ley moral natural, que establecía, como si estuviera en nuestro ADN ético, establecía unos criterios muy básicos de lo que es bueno y lo que es malo, y que lo han tenido desde los hombres de las cavernas hasta casi nuestros días. En este hundimiento que nos rodea, estamos afectados. Es que no puede ser de otra manera. Lo mismo que si hay una epidemia, te afecta el virus, pues también en esta epidemia de relativismo, en esta epidemia estamos afectados. ¿Qué nos salva? ¿Qué debería salvarnos para no perder la luz de la justa razón? Nos debería salvar la enseñanza de la Iglesia. Es decir, el mundo está andando soberbiamente hacia atrás, pero la Iglesia se mantiene y nos dice, al menos a nosotros, los católicos, que después tenemos que ser como Cristo nos mandó, la luz del mundo. Al menos a nosotros la Iglesia nos dice: el aborto no es un derecho, el aborto es un crimen. No podemos matar al anciano porque te moleste con la excusa de que es una muerte dulce, y así todo lo demás. Bueno, al menos debería decirlo la Iglesia. ¿Qué sucede cuando esto no es así? Cuando desde los púlpitos, en las catequesis, se dice todo lo contrario y se claudica a la enseñanza del mundo. ¿Qué sucede? El Papa Benedicto XVI, siendo ya Papa emérito, con motivo de una reunión convocada por el Papa Francisco en Roma, donde acudieron los representantes de todas las conferencias episcopales del mundo para tratar del tema de cómo prevenir los casos de pederastia en el clero y en general en las personas ligadas a la Iglesia. El Papa Benedicto mandó una carta a todos los obispos del mundo donde les decía sobre el tema de la pederastia, por supuesto, pero también les decía: no olvidéis que además de los niños hay otros niños que no son niños de tipo cronológico, que tienen más de 18 años. Y que esos inocentes también están siendo víctimas de abusos, no de abusos físicos
de violencia o sexuales, que también, por desgracia, y esto ni el Papa Benedicto ni yo quería comparar ambos abusos, el de los menores y este otro tipo de abusos, como si fueran iguales. Pero decía, no olvidéis que hay otros inocentes que están siendo también víctimas de abusos. ¿Quiénes son esos inocentes? Decía el Papa Benedicto, los fieles. Todos los fieles, por supuesto los menores de edad y los mayores. Llevaba muy poco tiempo Benedicto como Papa cuando en un importantísimo discurso a la Curia Vaticana el día 22 de diciembre dijo: lo que antes sabían los niños, hoy no lo saben los ancianos. Porque llevamos más de 60 años sin catequesis. Llevamos más de 60 años con una catequesis autoprogramada, basada en esta frase. ¿A ti qué te parece? A mí me parece que eso es el relativismo. ¿Y a ti qué te parece sobre pues que tu hijo se vaya a vivir con una chica sin casarse? ¿Y a ti qué te parece que tu hija se vaya a vivir con una chica? ¿A ti qué te parece? De todo, de todo. Llevamos 60 años con una formación basada en el ¿a ti qué te parece? Esto es relativismo puro. Claro que no es así en todos los sitios. Por supuesto, esto no es universal, pero ha sido y es presente y creciente. Son palabras del sabio Papa Benedicto. Lo que antes sabían los niños, hoy no lo saben los ancianos. Después de 60 años de confusión permitida, cuando no impulsada, el caos de relativismo que hay en la Iglesia es completo. Me escribe una franciscana de María, de Argentina, es catequista en su parroquia y me comenta, porque me consulta. La responsable de la catequesis de mi parroquia, por supuesto puesta allí por el párroco, nos ha dicho a los catequistas que enseñan a los niños que hay que estar a favor del sacerdocio femenino. Hay que estar a favor del sacerdocio femenino. Ya me contarás tú a un niño de 8 años que le vas a contar tú sobre el sacerdocio femenino. Da igual. Hay que prepararlo ya desde pequeñitos, hay que pervertirlos. Hay que estar a favor del sacerdocio femenino. Y me pregunta, ¿qué hago? Por supuesto, ella está en contra. Es franciscana de María, tiene muy buena formación. ¿Qué hago? ¿Me dejo de dar catequesis? Y yo le he contestado diciéndole lo que tiene que hacer. Esto no es un caso aislado. Esto es continuo. Y no es un problema de Argentina o es un problema de un país latino. No es un problema nuestro, es un problema de todos los sitios. Y he puesto el caso del sacerdocio femenino, pero sobre esto todo. La bendición a las parejas homosexuales. La aceptación de que personas que están sin casar por la Iglesia y a veces ni siquiera civilmente, la aceptación de que estas personas puedan venir a comulgar, no conozco ofensa mayor que esta. La aceptación colectiva en la Iglesia Católica de que se puedan hacer sacrilegios y no pase nada y que no tiemble el cimiento de la Iglesia cuando se comete el sacrilegio de dar la comunión a una persona que se sabe que está en pecado mortal y que no pase nada. No me lo puedo creer. Yo solo pienso en Jesús nuestro Señor. Qué sufrimiento tan inmenso. Si para mí es algo horrible, ¿qué será para Cristo? ¿Qué será para nuestro Señor? ¿Cuánto tiene que estar sufriendo Él? Y esto no es que, oye, en una parroquia o en un sitio la gente no se confiesa. Aquí hay confesiones antes de cada misa. Esto es un caso excepcional. No digo único, pero excepcional. Pero es que la gente va a comulgar toda. O vivimos en un contexto en el cual todo el mundo muy bueno, y aquí no comete un pecado mortal nadie, o se está yendo a comulgar masivamente en pecado mortal. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, llevamos 60 años de destrucción de la conciencia moral del pueblo de Dios. En esos años se ha suprimido el concepto de pecado. En esos años la gente que todavía practica, que es una, como sabéis, diminuta minoría de los bautizados,
Nos llenamos la boca diciendo que somos 1.300 millones de católicos en el mundo. Vamos, será en los papeles, porque en la práctica, a ver dónde están. A esas personas las han engañado. Esas personas han abusado de ellos. No han abusado sexualmente de ellos. Han abusado espiritualmente de ellos. Porque les han dicho, desde la catequesis de niños hasta las homilías, pasando por todo lo demás, les han dicho, esto no es pecado, lo puedes hacer, no pasa nada. Y se han bebido ese veneno creyendo que era la enseñanza de la Iglesia. Esto es lo que la Iglesia está enseñando. Y si alguien, y quizá alguno de vosotros podéis ser testigos de ellos, si a alguien se le ocurre decir a un hijo que no está casado por la Iglesia, a un amigo, bueno, se le ocurre decir, oye, pero es que tú no puedes comulgar. La respuesta es terrible. Tú eres un antiguo, tú eres un carca. Vas a saber tú más que el cura me ha dicho que sí que puedo hacerlo. Me escribe una señora el otro día, también de Argentina. Me dice, padre, yo he tenido un proceso de conversión, estoy viviendo con un hombre, no estamos casados, él viene de un matrimonio anterior, he tenido un proceso de conversión, me he acercado al Señor, he ido a mi parroquia, el párroco, esta señora no es franciscana de María, podría serlo, el párroco me ha dicho, bienvenida hija mía, puedes comulgar sin ningún problema. Y entonces ella, que me ve por televisión, me consulta y me dice, padre, ¿esto es verdad? ¿Esto es verdad? ¿Puedo hacerlo? Le contesto, pero ¿cómo vas a poder hacerlo? Pues si estás conviviendo con un hombre, si no estás casada con él. Y le pongo las condiciones que la Iglesia establece, nulidad o promesa de castidad. Y dice, pero tú no puedes hacerlo. Tú quieres amar al Señor y vas a ir a amar al Señor clavándole un puñal al Señor. Tú vas a ir a comulgar metiéndole un puñal al corazón de Jesús porque quieres darte el gusto de estar con el Señor. Eso es equivalente, sé que es distinto, hablo de comparaciones, a una violación. Hablo de comparaciones. Dice, yo quiero tener relación con esta chica, pero ella no quiere. Ah, yo sí que quiero. Dice, oye, pero tendrás que respetarla. A ella no. No, que respeto. Yo quiero y la violo. Oye, pero eso es horroroso, ¿no? Nuestro Señor ha puesto unas condiciones muy claras. Venid todos los que estáis en gracia. A la Iglesia, todos, por pecadores que sean, todos son bienvenidos a la Iglesia. A comulgar los que están en gracia. Esto ha cambiado. Y ha cambiado de tal manera que ya son importantísimos personajes de la Iglesia los que lo defienden así y se atreven a decir sin ningún pudor, se atreven a decir que es que la moral de la Iglesia ha cambiado, la teología de la Iglesia ha cambiado. Volvamos al primer punto. Quiero ser santo. La Iglesia me ofrece luz, me ofrece luz. La luz de Cristo, no la luz del Papa, no la luz del señor párroco, no la luz del señor obispo, no. Sinceramente, no me interesa nada. Pero cuando digo nada es que me quedo corto. No me interesa nada la opinión de este señor, nada. Quiero que me den la luz de Cristo, porque yo no soy seguidor de ese señor, soy seguidor de Jesucristo. Y cuando asumí mi fe, me bautizaron de niño, pero cuando asumí mi fe en mi joven adolescencia, la primera adolescencia, la asumí desde la perspectiva de yo quiero seguir a Jesucristo. Y entré en la estructura de la Iglesia, seminario, ordenación, porque quería seguir a Jesucristo, no porque quería tener una carrera, yo la carrera ya la tenía. Y si la Iglesia no me da luz, ¿me puede dar lo segundo? Luz, gracia. ¿Cómo me da la Iglesia la gracia? El Señor me da la gracia actual cada vez que tengo una tentación. Y el Señor me da la gracia también cuando, por ejemplo, yo pido perdón por mis pecados. Me arrepiento y en la confesión me dan la absolución. Y si no sé que una cosa es pecado, ¿cómo voy a pedir perdón por ello?
Y si llego al confesionario, porque todavía los fieles, algunos por lo menos, tienen mejor formación que los curas, que algunos. Y si llego al confesionario y digo, Padre, pido perdón porque he hecho esto mal, y me dicen, hombre, no, pero si esto no es ningún pecado, pero qué tonterías. Me escribe una señora de Alemania, una hija adolescente, 15 años. Una mamá católica, franciscana de María, están sufriendo en Alemania lo que solo Dios sabe. Su niña, católica, va a la parroquia de lengua alemana, ella y su niña hablan alemán, ella es latina, pero casada con un alemán, muy bien, van a la parroquia alemana. Y la niña va, pues normal, 15 años, ¿no? Vale. Se ha enamorado, en fin, y va y le consulta al sacerdote, Padre, estoy enamorada y mi novio, mi amigo, en fin, llamémosle, quiere tener relaciones y yo también, ¿usted qué me aconseja? Respuesta del cura, por supuesto, solamente tienes que poner una condición, que sea también tu voluntad, que no te fuercen, que no te obliguen, y a ser posible que sea con uno a la vez, es decir, que si estás con uno, no estés con 3 a la vez, pero por lo demás puedes hacerlo, esto no es ningún pecado. Respuesta del cura, evidente. La niña va a la mamá, que la está diciendo, esto no puedes hacerlo. Y la niña le dice a la mamá, mamá, tú estás muy atrasada. El cura me ha dicho que esto lo puedo hacer. Esa niña de 15 años que va a tener relaciones hoy con ese y mañana con otro y quién sabe con cuántos, esa niña nunca va a ir a confesarse, a decir, he tenido relaciones. ¿Por qué? Porque el cura le ha dicho que eso no es pecado. ¿Cómo vamos a santificar? ¿Cómo va a llegarnos la gracia, la fuerza que Dios te da a pesar de todo? Pero ¿cómo te va a llegar la gracia y la fuerza que te da a través de los sacramentos si tú no consideras, porque te han educado mal, te han destruido, han abusado de ti, sin que tú te dieras cuenta, han abusado de ti y que han abusado de ti hasta el punto de hacerte creer que lo malo es bueno? Ya no pides perdón. Y si no pides perdón, ¿qué sucede? Pues que no lo recibes. Y ahí viene la tercera cosa que nos ofrece el Señor. ¿Qué nos ofrece? Misericordia. Pero ¿cómo me va a dar misericordia si no pido misericordia? Más aún, si llega un momento en que yo, por supuesto, escucho que alguien me dice, esto que estás haciendo está mal, y yo pienso que no, porque me lo ha dicho el señor párroco, el señor obispo. Bueno, ¿cómo reacciono? Enfadándome y diciéndole, oye, métete en tu vida. Tú eres un católico antiguo, tú no sabes, la Iglesia se ha modernizado, la Iglesia se ha puesto al día y tú no. Eres tú el que tienes que cambiar. Yo no tengo por qué cambiar. Y además me ofende mucho que tú me digas que mi comportamiento es malo, porque mi comportamiento no es malo, es buenísimo. Eres tú el que eres un fariseo, eres tú el que no ves más que el mal por todos los sitios. Y se enfadan contigo, porque ellos consideran que están en la verdad. ¿Se puede ser santo en la iglesia de hoy? Esta es la pregunta. ¿Se puede ser santo? La Iglesia es una santa, católica y apostólica. Santa. Santa en los santos. La Santísima Virgen, San José, los santos que están en el cielo. Esa Iglesia triunfante. Pero la Iglesia tiene que ser también instrumento de santificación. Para eso nos ha puesto Dios, para prepararnos a estar con Él en el cielo. Porque esta vida es corta y termina. Nos ha puesto Dios en este valle que a veces es de lágrimas y otras veces es de risas. Nos ha puesto Dios para que cuando llega la hora de la muerte y el ángel del dolor y el ángel de la muerte llaman a nuestra puerta, podamos decirle lo que le dijo San Francisco. Bienvenida, hermana muerte. Y lo que añade San Francisco en el himno de las criaturas. Ay, si en pecado grave sorprende al pecador. Pero si hoy ya no hay pecados graves, bueno, quizá matar una rata o tirar una
botella de plástico que no sea el contenedor son los nuevos pecados mortales. Bueno, pero es la Iglesia de hoy todavía un instrumento de santificación. Si no hay luz, ¿cómo va a haber gracia? Si no hay luz, ¿cómo va a haber sacramentos que den esa gracia? Si no hay luz para saber distinguir el bien del mal, ¿cómo vas a ir a pedir perdón de algo que crees que es bueno, aunque es malo? Si no hay arrepentimiento, ¿cómo va a haber misericordia? El Señor nos dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Y añadió: si la sal se vuelve insípida, no sirve más que para que la tiren fuera y la pisen los hombres. Luchar para ser la luz del mundo hoy es la gran lucha que tenemos que hacer dentro de la Iglesia. El mundo va como va, considerando derechos matar a los niños, creyendo que hay 20 tipos de familias. Curiosamente, han aprobado 20 tipos de familias en España y han suprimido las familias numerosas. Les molesta. El mundo va como va. A mí no me preocupa tanto cómo va el mundo, cuanto cómo va la Iglesia. Porque nosotros tenemos la vocación, la obligación de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Y sed santos significa amar como Dios ama. Amar como Dios ama significa recibir de Cristo la luz para saber en qué consiste amar y no dejarnos engañar por el mundo y llamar amor a un asesinato. El primer pecado donde se estropeó todo consistió en el relativismo. La serpiente astuta y malvada, el demonio, le dijo a la mujer y la mujer al hombre, y los dos cometieron el pecado: Dios no quiere que seáis como Él. Podéis ser dioses. ¿Cómo? Yo quiero ser Dios, dijeron los dos. Quiero ser Dios. ¿Cómo? Tenéis que comer del árbol, de la fruta del árbol del bien y del mal. Es decir, tenéis que decidir por vosotros qué es bueno y qué es malo. Eso es el relativismo. Eso es el mundo de hoy. Eso es una parte, y una parte importante de la Iglesia de hoy. Hemos comido hasta saciarnos del fruto del árbol prohibido y ahora pagamos las consecuencias. No hay niños, no hay niños. Matamos miles de niños cada año. No hay niños en España, no hay niños. La sexualidad católica es una cosa anticuada, arcaica, hay que cambiarla. Resulta que más de la mitad del tráfico de Internet está dedicado a la pornografía. El 90% de los jóvenes españoles entre los 14 y los 24 años, el 90% consume pornografía una vez a la semana por lo menos. Este es el resultado de no saber ya distinguir el bien del mal. Las adicciones, pornografía, la droga, la alarma que existe con los suicidios juveniles, el continuo multiplicarse de abusos contra chicas, contra mujeres de parte de cuadrillas que no están educados con la moral arcaica de sus abuelos, de represora, no, sino con la moral totalmente permisiva de ahora. Pero no pasa nada. Lo malo es la moral arcaica de antes. Y lo bueno es esto que tenemos ahora. Hagamos un esfuerzo todos por no dejarnos engañar, por decirle al Señor: quiero que tú seas mi luz, sé tú mi luz. Sé tú mi luz. No el cura. No hagáis caso a los curas. No hagáis caso a los curas, ni a los obispos, ni a nadie.
cuando se hablen en contra de las enseñanzas de Cristo. Lo dice San Pablo. Si viniera un ángel del cielo y os enseñara una cosa contraria a lo que yo os enseño, eso es una herejía, no hagáis caso. Tenemos que ser santos y para eso alejar de nosotros el relativismo, recibir la luz de Cristo, la gracia que nos viene de Cristo, la fuerza de Cristo, por ejemplo en la comunión, y la misericordia de Cristo en la confesión. Que así sea.